Parece que supieran mucho de tango, pero engañan a los demás con un conocimiento que no tienen. ¿Por qué? En este video lo vamos a ver. Estos son los embaucadores del tango. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y hoy te quiero compartir algunas observaciones acerca de ese tipo de gente que da la impresión de disfrutar haciéndonos creer que sabe de tango. Pero antes de avanzar, establezcamos lo siguiente. Mentir, ocultar y hacer creer son acciones distintas. No hace falta que te explique las diferencias entre cada clasificación. Eso lo vemos en casi todas las edades, géneros y países. Ni siquiera es algo propio de un sector. Pareciera que todos estamos igualados por haber engañado, aunque sea al menos una vez, de manera inocente. Pero cuando nos referimos al tango, siempre aparece alguno que nos embauca. Es decir, que nos hace creer que sabe, y que sabe más que vos y yo. Y no me estoy refiriendo a los grandes mentirosos, como te mostré en el video 5 mentiras en el baile de tango que todavía crees verdaderas, sino a gente que por ahí, por sentirse inferior, para disimular su ignorancia o porque no se lleva bien con su complejo de importancia, nos trata de hacer creer que sabe de tango. Yo recuerdo a un viejo milonguero, por ejemplo, al que un día le pregunté si sabía sobre la diferencia de estilos de tangos en los barrios. Cuando quieras te cuento. Yo sé todo de los estilos de cada barrio. Venite a la clase y después conversamos. Por supuesto tomé la clase, que en verdad consistió en verme bailar mientras él tomaba café y charlaba sentado a una mesa. Y luego fuimos a un lugar apartado para comenzar la entrevista. Para empezar le pregunté cómo se bailaba en Villa Urquiza y me dijo, en Villa Urquiza algunos bailaban derechos y otros arrugados. Y aquí te aclaro que arrugados quiere decir que bailaban doblando las rodillas, algo encorvados. Y entonces le pregunté sobre cómo bailaban en el barrio de Palermo. No, en Palermo era distinto. Allí había algunos que bailaban arrugados también. Pero había otros que bailaban derechos. Y no notando la diferencia, le pregunté sobre el barrio Villa Pueyrredón. También. Y así hasta que al final le pregunté cuál era la diferencia de baile en cada barrio. Y terminó por decirme, bueno, todos bailaban más o menos igual, pero distinto porque cada barrio tenía su estilo. Y esto te lo cuento a modo de ilustración, porque lo que quiso este maestro no era compartir un conocimiento que en realidad no tenía, sino que fuera a su clase. A propósito, si conociste a alguien que te hizo creer que sabía de tango, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Por supuesto que sumar edad contribuye a que los demás te crean. Muchas cosas se transmitieron por tradición oral y varias de ellas son incomprobables. Es lo mismo que si yo te dijera que tengo 50 años de tango y no te queda más que confiar en lo que te digo porque te lo hice creer sobre la base de mis canas, como si la vejez o la madurez avanzada te diera una carta de crédito para vender cualquier cosa a quien nos escucha. No estoy diciendo con esto que todos los viejos milongueros bailarines sean embaucadores, sino que simplemente nos hacen creer que saben de manera convincente, porque reúnen algunos requisitos, como es el caso de hacerse ver con experiencia. Ahora, otro requisito también es la actitud. Esa actitud segura, tan segura que te pueden dar gato por liebre y jamás adivinarías que te engañan. Estas personas ni titubean en el relato y encima te hablan con una sonrisa y una relajación que parecieran recién salidos de una spa. Y para más te agrego un chiste. Yo dejé a mi mujer meteoróloga por el tango. ¿Por qué? No tenía tiempo. En varias de las conferencias que di sobre la historia de la danza de tango, me encontré a más de un oyente queriéndome hacer creer, por ejemplo, que Carmencita Calderón
había bailado con el Cachafaz en la película Tango. Y luego de afirmarle que no era así, uno de ellos se rió diciéndome que hablaba de otra Carmencita. Ahora, el tercer requisito es erigirse en autoridad, lo que muchos consiguen denostando al que sabe o exponiéndose ante el público para imponer el propio criterio. Gente que parece mostrar solvencia, por ejemplo, alegando al ver una exhibición que tal o cual pareja de baile no tiene idea de lo que es el tango, que así no se baila el tango. Tras lo cual, si les decís que aquellos bailarines son los campeones mundiales elegidos por grandes maestros, en el mejor de los casos, te responden con un ¿y esos a quién le ganaron? Y tras eso comienza a buscarle algún defecto. Si caminan bien, dice que el tango se compone de figuras y no hacen nada. Y si hacen figuras, dicen que el tango es caminar con elegancia y solo se la pasan haciendo figuras. Me hace acordar a ese otro viejo milonguero que para explicar las diferencias sobre cómo bailaba con las orquestas de Pugliese y las orquestas de D'Arienzo, decía: y D'Arienzo es distinto de Pugliese y Pugliese es distinto de D'Arienzo. Yo cuando bailo D'Arienzo y cuando bailo Pugliese. Porque vos tenés que reconocer que no son lo mismo. D'Arienzo no es como Pugliese y Pugliese no es como D'Arienzo. A mí D'Arienzo me encanta y me encanta Pugliese, pero cuando los bailás los tenés que distinguir. ¿Sabés por qué? Porque no son iguales. Porque una orquesta es una orquesta y la otra es otra orquesta. Y si fueran lo mismo tendríamos 2 D'Arienzos y 2 Pugliese, ¿me entendés? Una definición que soporté durante 20 minutos y que en función de rescatar algo positivo, me pareció una lección de un embaucador que se erigía en autoridad, porque había logrado desarrollar la capacidad de mantener mi atención sin transmitir la diferencia real entre ambos estilos de orquesta. Ahora, yo debo reconocer que continúo pecando de ingenuo y en muchos casos creo lo que me dicen. ¿Será que no vine con el gen de ver la especulación en el otro? Y a pesar de todo esto que te cuento, todavía me cuesta distinguir a la gente que me engaña. Y en ese sentido, hay algo importante que también te quiero contar. Este video se parece mucho a otro que hice hace algún tiempo. Si recordás el nombre, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuánto aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Vas a ver que muchos construyen así su discurso, pero si sos de los que engañan, te aseguro que en vez de hacer creer algo falso, es mejor saber y transmitir el tango. No hay como servir a los demás y dormir plácidamente cada noche. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.